Hola, yo soy Josean y bueno, cuando Susana, Wendy y Laura me contactaron para participar en el taller de interactivos como tutor y la idea de objetos comunes, objetos en común, como que me hizo clic en la cabeza, ¿no? Y a la hora de presentar una charla, ahora en el seminario de introducción, pues de una manera quizás un poco desordenada, me interesaba, y de cara a los próximos días también, poder tocar determinadas como cuestiones, historias que se van a cruzar y que tienen que ver con la relación entre los objetos y la comunidad, ¿no? ¿Qué diferencias o qué no diferencias en proyectos en los que he vivido o que he conocido puedo encontrar y que creo que pueden servir para los siguientes días de trabajo? Me llamo Josian y, bueno, he participado como gestor cultural en diversos proyectos de cultura digital, en espacios de laboratorio, de creación, organizando encuentros, produciendo espacios y eventos, y también embarcado en los últimos 2 años en una aventura que que sigue siendo un laboratorio ciudadano en Donosti, con todas las complejidades que eso implica, un laboratorio ciudadano muy orientado a la cultura, a la producción de la cultura material o prácticas maker, que inició de una manera muy parecida a Media Lab Prado, en un espacio de 40 metros cuadrados en el centro de la ciudad, muy pequeñito, con una idea de dinamizar la comunidad local y crear como puntos que atravesaran ese espacio para producir proyectos y grupos de trabajo, y que hoy en día pues, se encuentra situado dentro del proyecto Cultura Tabacalera como uno de los recursos que tiene el centro, y que, bueno, pues que desde donde nos vimos involucrados desde la producción de objetos de diseño, creación de dinámicas de investigación conjunta, bueno, un conjunto de trabajo sobre el que poco a poco también fui derivando en el momento actual en el que estoy, donde estoy haciendo la tesis doctoral sobre culturas materiales y transformación social. La idea o el advenimiento de esas nuevas prácticas del hacer, la cultura maker, me plantea, en mis propios proyectos me ha planteado muchas paradojas, y yo la imagen que quiero como traer aquí es esta, que a mí me persigue muchas veces y forma parte de una ilustración de un artículo sobre el libro Makers de Chris Anderson, The Next Industrial Revolution, e intenta ilustrar lo que serían los procesos de reindustrialización, como esas fábricas de barrio o esa idea proyectada de lo que podría ser, ¿no? Una comunidad empoderada, que es capaz de producir sus cosas y que vive o no. Igual no. Puede ser o no ser. Esta imagen a veces me produce escalofríos, y a veces me parece que esconde como unos lados perversos o unos lados que, asociados a estas nuevas prácticas del hacer, podrían no ser transformadores o no ser parte de esa cultura de los objetos en común, ¿no? Y por eso pues, quería comenzar con ella para comenzar para hablar o para poder encontrar determinados aspectos de lo que podría ser una cultura de los objetos en común, o de una comunidad que es capaz de producir y crear objetos que les unen y que crean comunidad, y algunas que no. En realidad, esta imagen residencial donde los garajes se han convertido en líneas de producción, donde los sujetos felices están felices porque en realidad son los propios dueños de sus medios de producción, porque es su garaje, pero es una línea de producción,
a veces me da la sensación de que es una combinación entre esto es una fábrica de zapatillas de Nike, combinada con una imagen de lo que sería la sociedad del consumo en los años 50, combinada las dos, ¿no? Que hacen como una cosa distópica y que de alguna manera también es algo que convierte a cada uno de esas personas que viven ahí en emprendedores o en personas que tienen que activar su ingenio para crear, pero crear de manera individual y poder como construir al final es un nuevo mito, ¿no? El mito de los garajes vuelven a Silicon Valley, o cómo muchas veces cuando hablamos de algunas prácticas del hacer, estamos depositando en ellas como determinadas peso, el determinado peso de una crisis industrial y poniendo sobre la figura de algunas de estos tipos de prácticas como un peso que quizás no le corresponde, ¿no? Yo la imagen que tenía del futuro, un poco, cuando era pequeño, era más parecida a esto, que era como una imagen donde la tecnología habilitaba procesos donde ya todo el mundo era ocioso, no existía el hambre, no había desigualdad. Y quizás me conformaría simplemente con esto, con una imagen de una comunidad o de un grupo de gente autónoma que es capaz de gestionarse la vida y disfrutar un poco de las cosas normales. Y por eso que quizás quería tocar algunos aspectos de la cultura maker y conectar con prácticas que quizás son anteriores a los 80, para poder encontrar hilos de unión que pudieran como hacer entender qué partes como pueden ser como definitorias de una producción en común y cuáles pueden ser como síntomas o más un síntoma y no una consecuencia de una crisis económica o de un modelo en crisis que busca un nuevo sujeto sobre el que proyectar determinadas aspiraciones o determinados sueños, ¿no? Por eso que la idea de hablar un poco del comunsismo, de la relación entre las comunidades y los objetos producidos por comunidades, primero está relacionado con una comunidad, entendiendo comunidad como como un grupo de personas que tiene una identidad común, que posteriormente, evolucionada, tiene un objeto en común que preservar, ¿no? Tiene una unión en común y que después es capaz de generar objetos o una cultura material que posibilita esa identidad y ese trabajo para trabajar en común. Una parte importante, creo que de la cultura maker, o que subyace sobre la cultura maker, es la idea del DIY, del hacer, de la autonomía tecnológica y de crear como unos canales de comunicación propios. Uno de los elementos que para mí es como muy importante dentro de esa idea de hazlo tú mismo, viene de la contracultura norteamericana y es Stewart Brand, un biólogo fantástico que se dedicó durante toda su vida a editar una cosa que se llama el World Catalog, que tiene un claim que dice Access to Tools. En una época donde después de la oleada hippie pues la gente volvió otra vez a las ciudades, él se quedó con una furgoneta y comenzó a recorrer Estados Unidos editando una especie de almanaque increíble que editaba un año tras otro, porque claro, ese almanaque no existía la Wikipedia, no podía ir editando como partes, y era un almanaque donde se vendían diferentes objetos que permitían construir cosas. Y era, bueno, una especie de revista que trataba sobre construcción, tecnología, ecología, espacios de aprendizaje, entendiendo que las herramientas eran un elemento transformador que podría realmente dar autonomía a las comunidades y transformar la sociedad. Él editó desde el 68 hasta el 84, de una manera estable,
hasta el 74, pero luego fue editando determinadas anexos. Y incluso Steve Jobs, que es gracioso que Steve Jobs dijera esto, decía bueno, no es gracioso porque en realidad él recogió toda esa aura californiana del hipismo y la transformó en objetos blanquitos y que son muy bonitos, pero decía que para él era como el Google de la época. Y diversos estudios lo comparan con el inicio de la blogosfera, un espacio donde todo el mundo tenía acceso o sea, todo el mundo podía incluirse en ese catálogo, donde el término amateur y profesional era algo como que estaba a la misma escala, y donde, bueno, donde se generó una cultura que tiempo después pues, se puede ver en revistas como la revista Make, pero que también bebía de otras revistas más clásicas que no producían un imaginario tan transformador como las revistas de electrónica, pero que sí que trabajaban esa idea de autonomía y de crear un espacio de comunicación donde explicar las cosas que en la transformación en el mundo de lo digital se transforma en repositorios. Claro. De un almanaque en papel, la capacidad de un GitHub o de un espacio digital de almacenar no solo la herramienta, o sea, la información sobre la herramienta, sino también el propio objeto digital o la descripción digital del objeto, ha transformado, ha revolucionado, pero la idea de autonomía y de generar un repositorio conjunto al que puedan acceder comunidades que ya se perfilan como nómadas en los 68 era que se habían ido al campo y vivían un poco aisladas, hoy en día que están conectadas a través de lo digital, pero viven en geografías diferentes, es una cosa que yo creo que es importante para concebir esa economía de los objetos comunes. Otra de ellas, fundamental, son las reglas. Las reglas que permiten definir un objeto como común. Esas reglas, si los makers se inspiran mucho en el movimiento del software libre. Richard Stallman tiene su objeto mitológico. El objeto mitológico que narra el origen del software libre es la impresora que tenía Richard Stallman en su despacho. Una impresora que se la habían puesto en el departamento de la universidad, creo que era Xerox, he puesto una Epson, pero bueno, y que un día dejó de funcionar y a la que llamó por teléfono a la compañía para pedir que le dijeran cómo eran las especificaciones para escribir sus propios drivers. La cola de impresión no le funcionaba y llamó por teléfono y le preguntó a la compañía que le pasaran las especificaciones y se cabreó cuando la compañía le dijo que no, que las especificaciones eran suyas, de la compañía, y él dijo, pero si la máquina es mía. ¿No? Posiblemente es una anécdota inventada por Richard Stallman, pero que funciona bien también para explicar el origen, ¿no? El origen del software libre y de la idea de construir una serie de reglas que pudieran generar, bueno, en el caso del mundo del software, unos objetos que fuesen otra vez propiedad de la comunidad y no fuesen captados por la incipiente llegada del mundo del personal computer y todos los desarrollos que se habían hecho dentro del ámbito universitario. Y en el caso del mundo de los átomos, pues cómo hacer que un objeto tuviera una serie de reglas definidas por la comunidad y que permitieran que ese objeto pudiera seguir permaneciendo fiel a los diseños que había hecho la comunidad. El problema es que la traslación del mundo del software al mundo del hardware no es la misma. Esto de que los átomos son los nuevos bits, que es una frase hecha dentro también del ámbito de la revista Wired, y de una idea de hacer servicios de los objetos o de servicializar como los átomos, no funciona del todo. Hasta el año 2012 no se ha establecido...
Vale, gracias. Los problemas para definir como, de la misma manera que el software libre, un hardware, son muchos, porque no estamos hablando de una definición de los métodos de fabricación. Estamos hablando de una documentación de los procesos, una accesibilidad a los medios de producción, una accesibilidad a los recursos, una estandarización de los métodos y de las herramientas básicas con las que partir. Entonces, estamos hablando que tenemos que permitir estudiar, modificar, distribuir, materializar y vender no solo los originales, sino que debemos poner las fuentes de hardware disponibles en los formatos, también las fuentes de software, porque hoy en día trabajamos con hardware que sin el programa que las hace funcionar no servirían para nada. Un teléfono móvil en hardware libre sin el sistema operativo no funcionaría. Y además estamos hablando de procesos industriales. O sea, el mundo de los átomos y los bits es diferente, pero todo el universo legal e industrial que hemos hecho alrededor de la industria son, por ejemplo, dos mundos del derecho completamente diferentes, con los que implican unas lógicas muy diferentes. Además de eso, todos esos procesos industriales tienen una serie de conocimientos técnicos. Quiero poner el ejemplo de un grupo de trabajo con el que trabajamos en Iriki Labs durante un año, que intentó reproducir un proyecto de diseño que se llama SeaChair, que es un proyecto que está documentado y que consiste en una recogida de plásticos del mar, ¿no?, para producir mobiliario. Claro. Activar un proceso de conocimiento y de investigación dentro del mundo de los objetos comunes, ¿no?, para producir como mobiliario hecho a partir de residuos plásticos, supone iniciarse en procesos como saber a qué temperatura funden determinados plásticos, procesos industriales que tienen que ver con patentes y con cosas químicas. En concreto, nuestro proceso llevó 2 explosiones, de explosiones reales, teníamos que hacerlo en el exterior y, por ejemplo, descubrir que las únicas técnicas que podíamos utilizar eran técnicas que se utilizan en África para también volver a reutilizar plásticos, que no están documentadas a un nivel industrial y que implican echar una serie de elementos que impidan que el plástico de baja densidad, cuando pasa a alta, se expande y explota. Entonces, ese tipo de procesos industriales no están documentados porque los de la gran industria tienen un tipo de proceso, y cuando intentas hacerlo como un proceso de investigación amateur, pues generan como, paradojas que por supuesto además no estaban documentadas en el proyecto original. Entonces, poder morir mientras estás reproduciendo un proyecto porque no está bien documentado o porque el proceso industrial no está especificado, pues tiene sus ciertos peligros. Pero como eso, hay muchísimos otros proyectos que, bajo una posible licencia de hardware libre, pues tienen unos hándicaps tanto en el acceso a los materiales estandarizados como en el acceso a los lugares donde producir determinadas partes que de alguna manera lo que nos ponen es en un marco donde la definición de hardware libre no puede entenderse como una definición estricta, sino es como un conjunto de normas más o menos flexibles que podemos entender que más o menos pueden satisfacer a un acceso y un estudio y producción y distribución de un objeto, ¿no? Lo que sí que es como característico y hemos visto ayer un montón de proyectos, es que los objetos comunes son fruto normalmente de investigaciones en común o de proyectos operativos que ponen en marcha una investigación, un proceso de I+D que sucede fuera de las fábricas, de las instituciones, de los lugares usuales, que va produciendo o va transformando
una primera idea inicial hasta conseguir un resultado operativo y que normalmente es el aglutinador de esa comunidad. Entonces, bueno, conocemos proyectos como Arduino, como RevRack, que realmente son los elementos tractores, pero que quizás lo importante, igual que ayer estaban los de Clone Wars, es que no solo son clones, sino que es un clan. Estos procesos de colectivos lo que generan son clanes. Los clanes, como estructura comunitaria, tienen otras reglas, no son democráticos, o eres del clan o no eres del clan. O sea, tienes un proceso de acceso, ¿no? Genera una identidad colectiva, pero también genera una identidad excluyente. Y eso es algo que también con los objetos comunes que es algo como que creo que es posible tener en cuenta. Igual un objeto común es un objeto que genera una comunidad, pero esa comunidad no funciona con otras comunidades. O tiene unas reglas que impide que sea diseño para todos, ¿no? Puede ser común, aceptado por una comunidad, pero quizás no es un diseño universal, ¿no? También otra cosa de los objetos comunes es que responden a determinadas reglas que no tienen que ver con la economía de mercado. Pueden tenerlo en algún momento, pero pueden no tenerlo. Responden a unas necesidades de la comunidad, ¿no? Cuando en el Global Village Construction Set, el proyecto que intenta recrear las 40 máquinas industriales que reproducen como toda la historia industrial de la humanidad, documentarlas en hardware libre y producirlas, responde a una necesidad de una comunidad muy específica, pero puede no tener una relación con una necesidad de mercado. El hecho de fabricar máquinas para hacer ladrillos, para hacer casas, ¿no? de manera documentada en bajo coste, es algo que posiblemente se puede encontrar, en realidad, puede haber máquinas industriales más baratas, no igual más fáciles de reemplazar o de implementar o de reparar, pero sí dentro de una lógica de mercado que ofrezcan esa solución, pero sí que es algo que, como necesidad comunitaria, tener el acceso a esa tecnología básica que permitiera la reinvención industrial o la regeneración, ¿no?, de un proceso industrial, es algo que a un nivel de necesidades comunitarias pues, puede ser muchísimo más importante, sobre todo porque hay en un montón de lugares del mundo donde las necesidades del mercado no son las que rigen la evolución de una comunidad o de una sociedad, ¿no? Por ejemplo, uno de los trabajos que estuvimos haciendo en Iriki Labs... ¿Qué? Sí, funciona el Open Source Ecology, funciona además de una manera rizomática, de manera que cada máquina abre la tecnología para hacer otra máquina. La máquina, el generador, por ejemplo, que está aquí, es un generador que lo que permite es hacer un tractor. El tractor permite hacer otras cosas, ¿no? Y de alguna, como en el Civilization, en el juego este que desbloqueas tecnologías y vas haciendo cosas más complejas, pues para conseguir lo que es la furgoneta o aquí el autobús, se necesitan generar muchas tecnologías antes. Por ahora, el grupo promotor, que está más centrado en Estados Unidos, ha documentado 5 máquinas de manera completa, lo que dicen que sería como están en modo de producción, y en desarrollo hay muchas más. Claro, el tema de hacer esto en hardware libre supone que estamos hablando ya de ingeniería, en muchos casos, y un grado de documentación exhaustiva muy, muy grande. Quería enseñaros una imagen de cómo esas necesidades quizás de mercado o necesidades locales pueden diverger, con un ejemplo del capítulo local que hay en el País Vasco de la Open Source Ecology, donde hace 2 años construyeron el generador, el generador básico para implementar un tractor que está ahí. Pero lo que hicieron, no se ve muy bien aquí en la foto de abajo, fue implementar, mira, aquí,
Implementar un sistema de arado que había desaparecido, bueno, que es un sistema de arado manual que se hace en Euskadi, que no remueve la tierra, sino que la levanta para airearla, simplemente, que es mucho más relacionado con la permacultura y que no existía en arados comerciales. El arado comercial simplemente remueve la tierra, la levanta, y el arado tradicional, que se hace a mano, hace un agujero y mueve simplemente para introducir aire. De manera que bueno, ese capítulo local lo que hizo fue desarrollar una tecnología vernácula y adaptarla, algo que posiblemente en un sistema o respondiendo a una necesidad de mercado nunca se hubiera desarrollado. Y bueno, que es algo que está, o sea, que hay ahora mismo 2 de estas máquinas que las están usando en cooperativas. También otra de las cosas relacionadas con esos objetos en común son los espacios de encuentro. Si son objetos en común y en relación a la comunidad, casi siempre generan espacios de encuentro. Estos espacios, bueno, Media Lab es un espacio de este tipo, pero varían mucho y pueden leerse desde sitios como el Burning Man, que de alguna manera, pillando simplemente todo ese lado hedonista, se convierten como en espacios locos de creación, quizás bastante más individuales, o las Maker Faires, que aunque tengan un lado divulgativo, también como son espacios de encuentro, aunque cada uno de ellos articula y da una visión muy clara un poco de esos objetos y de esas tecnologías. Los objetos en común, aquí entran también dentro de una cultura donde el poder acceder y poder modificar genera cosas que tienen que ver con la cultura de remezcla. En concreto con los mashups, con el volver a reciclar lo anterior y cosas como, en principio Ernesto Orozco iba a participar del seminario, es un artista cubano residente en Miami, ¿no? Que hace todo un trabajo sobre el diseño disidente, el diseño cubano que va trabajando con los objetos de la economía comunista, pero también con el upcycling infinito. Y también tiene que ver con la innovación normalmente de la gente que no es supuestamente la gente innovadora, sino que es gente que pasaba por ahí. A mí me gusta mucho contar la historia de Kintubi, que era un electricista en Kingston que reparaba televisiones y radios y que hizo el primer sistema de sonido de alta fidelidad, o sound system, a base de aparatos de radio reciclados, y creó los efectos de reverb y delay, que son los que definen la cultura el sonido del dub, del reggae y de casi toda la música moderna. Era un electricista que no era músico y que precisamente a partir del collage y de la innovación, a partir de sentirte libre, porque no eres el experto y eres el amateur en el tema, permite como poder dar esos pasos, ¿no? que muchas veces se producen cuando se produce una hibridación entre agentes profesionales, no profesionales. Y también hay otra cosa de la escultura, de los objetos en común que me parece como importante, que es y que viene también como una perspectiva del mundo del arte y de la creación, que tiene que ver con la reapropiación, los desplazamientos. Un objeto o la cultura musical de los últimos 20 años no podría entenderse si determinados músicos no se hubieran reapropiado de objetos de consumo que habían fracasado comercialmente, como la Roland 808, la 909 o la Roland TB03, cajas de ritmos que en su día salieron al mercado y no tuvieron ningún éxito comercial. Terminaron en las tiendas de segunda mano y a las que tenían acceso los chicos negros pobres de barrio y que comenzaron a usar de manera masiva y a modificar para sus propios usos. Y consiguieron definir no solo unos sonidos, sino una cultura a partir de esa reapropiación y lo que consiguieron hacer es objetos de una comunidad y definitores de una cultura.
Esta foto me gusta mucho porque normalmente cuando hablamos de Lady Ada es la hacker, maker, creadora de Dafruit, que es una distribuidora de hardware libre y que, bueno, hay 3 mujeres que han sido portada de la revista Wired. Lady Ada es la única que es ingeniera como profesión. Y ella, su proyecto final de PhD, o sea, de final de estudios, fue hacer un clon de la Roland T03, que es una de estas cajas de ritmos que fue apropiada y que de alguna manera fue el primer clon que es realmente barato. Todos los clones anteriores que se habían hecho estaban pensados intentando reproducir todos los elementos, y ella hizo un estudio como bastante importante para transformar o cambiar elementos electrónicos, y de alguna manera como también originó como el advenimiento que está viendo hoy en día de hardware musical de bajo coste, que permite como poder reproducir determinadas equipamientos que hasta ahora no, o habían dejado de fabricarse o eran de un acceso muy alto, ¿no? A nivel económico. Y bueno, por terminar, me gustaría como contar una última historia, que es la historia de un órgano, el órgano Helmont, porque me sirve para hablar también del entorno que genera esos objetos en común o esos objetos comunes. Cuando hablamos de fábricas de barrio, de fablas, de fabricación digital, solemos asociar también una imagen como de distrito creativo, de espacio de innovación social, de Smart City. Entonces, quería contar una historia muy vieja, pero que habla de producción distribuida en un pueblo en Guipúzcoa. Vale. Cuenta la historia es la historia de una reproducción exacta de un órgano Hammond y de una serie de órganos que podían hacerse en los años 50, 60, que podían trasladarse de un sitio a otro y que permitían que no tener como dispositivos muy grandes, y fueron los primeros que se llevaron de gira a los músicos, o que los coros de gospel podían utilizar sin tener que transportar un camión gigante. Y hubo intentos de compañías japonesas de reproducir ese piano, pero era un dispositivo electromecánico que tenía como más de 5 metales como iridio o metales muy complicados, unas partes electromecánicas muy complejas, acabados como en maderas nobles, de manera que los intentos comerciales que hubo de copia no fructificaron. Era demasiado el I+D que había que realizar para que saliera para adelante. En esa época, en los 60, Eibar era un pueblo industrial que está ubicado en Guipúzcoa, de unos 100.000 habitantes, un pueblo muy feo, en mitad de un valle con unas casas con pendiente altísima, de manera que tiene una tipología urbana donde normalmente la primera y segunda planta de las casas es un taller y las siguientes plantas son casa. Una tipología de ciudad muy densa, con mucha pendiente, con donde las fábricas o los talleres pequeños y las casas se mezclan. Talleres que normalmente solían corresponder a 2 o 3 personas. Talleres de maquinaria, talleres especializados de máquina-herramienta. Y, bueno, en ese escenario industrial, sobre todo lo que no existía ninguna regla de producción, se producía día y noche, de manera a lo loco, y sobre todo se copiaba mucho. Eibar es famoso por la producción de armas, era una industria bastante fuerte, y por copiar, lo llaman el Detroit vasco, o el lugar, los chinos, ¿no? La cultura china de la copia. Se hicieron copias de motos clásicas, se hicieron copias de máquinas Singer con marcas locales.
Y en ese contexto, un estudiante de mecánica se propuso hacer una copia del horno Hammond. Vio que había uno en la iglesia del pueblo y le pidió al cura del pueblo que se lo dejara una semana para abrirlo y ver qué pasaba, ¿no? Y qué había ahí dentro. Bueno, se juntó con otras 3 personas y comenzaron a copiarlo. Para copiarlo necesitaron más de 75 proveedores diferentes. Algunos de ellos, estamos hablando de conseguir iridio, tantalio, o sea, metales como muy específicos que tenían que... Bueno, todo lo consiguieron, bueno, excepto 3 elementos, lo consiguieron en un radio de 50 kilómetros a la redonda. Y lo encargaron y produjeron las primeras unidades de ese órgano. De manera que, bueno, cuando hicieron las primeras unidades, sonaba bastante bien y desde Hammond se interesaron y les compraron una unidad para ver que, bueno, había salido una copia. Y, bueno, llegó el órgano a Estados Unidos y automáticamente el presidente de Hammond y el responsable de producción pillaron un avión y se fueron a Eibar. Porque llegaron y fueron a la fábrica. La fábrica era algo parecido a esto, un taller normal. Y se presentaron y dijeron, es que estamos muy impresionados con la calidad de la copia, ¿no? de la producción que habéis podido llegar. Queríamos ver dónde está la fábrica. Y le dijeron, ¿es aquí? Y le dijeron, no, la fábrica. Y, no, que pues aquí montamos las cosas. Ya, pero ¿dónde lo producís? Y entonces le llevaron a la ventana y le dijeron, pues, ahí, ¿no? En el pueblo. Es decir, esa idea quizás que estamos viendo de esa reindustrialización o de esos procesos de prácticas del hacer, quizás es algo que teníamos ya en las ciudades donde vivíamos y que eran productos de una relación, bueno, de unas relaciones sociales, de unos entornos comunes. En Eibar, por ejemplo, era el partido de pelota de los lunes, donde la gente paraba de producir y se iba a pasar como la tarde y donde se hacían los negocios, se hacían esas relaciones sociales que permitían la producción de una vida en común y de todos unos objetos asociados. Y quizás que a veces cuando estamos pensando en esos distritos creativos o en esos espacios otra vez donde generar eso que ya se ha perdido en el entramado de la ciudad, ¿no? Esa capacidad de producir, de crear vida y de crear también economía y quizás deberíamos volver a pensar cómo eran esos espacios y cómo era esa capacidad de producir y de relacionarnos hace 30, 40 años, porque quizás en ello tenemos muchas de las claves que nos podrían orientar sobre qué pasos dar y cómo construir otra vez ese modelo de relaciones entre comunidad y objetos que producimos en común.